tienen ocupado para las características de los cables de energía para media y alta tensión. Esta primera parte, porque como ya ha dicho Fernando, va a constituir 4 partes que se van a emitir en meses sucesivos, pues consta, como se ve en pantalla, de una introducción, una clasificación de los cables, una descripción de las partes constitutivas de los cables de energía y una descripción de sus parámetros eléctricos. Bien digo. En la introducción, un cable eléctrico es un elemento destinado a transportar energía con la mayor eficiencia posible. Este concepto de mayor eficiencia requiere una aclaración. Si el propósito de la instalación fuera únicamente el transporte de energía, es evidente que la mayor eficiencia está ligada a la máxima reducción de las pérdidas en el transporte. Por el contrario, si el propósito del cable es servir de soporte al envío de una señal codificada, voz, imagen, datos, etc., será más eficiente el cable que distorsione menos la señal, pasando a un segundo plano la pérdida de potencia que se puede recuperar por los oportunos amplificadores. Por esta razón se ha establecido una primera diferenciación entre los cables destinados al transporte de energía y los destinados al envío de señales codificadas. Respecto a los primeros se pueden reducir las pérdidas, aumentando la tensión de la corriente transportada. En cuanto a los segundos, la calidad de la señal se obtiene construyendo el cable de tal manera que se minimicen las distorsiones, atenuaciones o interferencias que puedan afectar a la pureza de la señal recibida. Así, una primera clasificación de los cables destinados al transporte de energía, que va a ser el tema que nos va a ocupar esta tarde, se puede efectuar atendiendo a su tensión nominal o tensión de servicio. Se la llama tensión nominal porque es la que da nombre al cable. Luego veremos que puede soportar tensiones más altas, en el caso de sobrecargas, etc. Entonces, como ya digo, una primera clasificación es atendiendo a su tensión. Tenemos los cables de muy baja tensión hasta 50 voltios, de baja tensión hasta 1000 voltios de tensión nominal, de media tensión de más de 1000 voltios hasta 30.000 voltios, de alta tensión de más de 30.000 hasta 66.000 y de muy alta tensión por encima de los 66 kilovoltios hasta la tensión de 380.000, que es la más alta que tenemos en España. No quiere decirse que no se puedan fabricar cables de tensiones superiores, pero como la tensión de transporte va ligada de alguna manera a las distancias a que se ha de transportar la energía, más o menos se puede asimilar que la distancia de transporte en kilómetros es más o menos comparable a la tensión nominal o tensión de servicio en kilovoltios. Así, en España, las distancias máximas de nuestros centros de producción a nuestros grandes centros de consumo se mueve alrededor de los 400 kilómetros. Por lo tanto, la tensión máxima necesaria en nuestro país hasta ahora ha sido la de 400 kilovoltios, 380 kilovoltios. Ya vuelvo a insistir en que no hay ningún problema técnico para hacer cables para tensiones superiores, me refiero a cables aislados, que pueden llegar incluso a alcanzar tensiones del orden del 1.000.000 de voltios. En lo que sigue nos vamos a referir fundamentalmente a los cables de media y alta tensión, haciendo breves referencias cuando proceda a la muy baja y a la muy alta tensión. Otra clasificación sería por la naturaleza de sus componentes, bien sea los conductores de cobre, de aluminio, otros, como podrían ser aleaciones de aluminio del tipo Almelec para hacer cables de aluminio que tengan cargas de rotura mayores que los cables de aluminio puramente dicho. En cuanto a los aislamientos pueden ser plásticos, elastómeros de papel impregnado en aceite o papel impregnado en aceite fluido. En cuanto a los cables de media tensión, dentro de los plásticos no se suelen emplear porque el cable para alta tensión
dentro de la gama de los plásticos, el más destacado es el polietileno termoplástico, que se emplea para muy altas tensiones. Dentro de la gama que nos está ocupando de la media y alta tensión, fundamentalmente lo que se emplean son los elastómeros, que son fundamentalmente el etileno propileno o el polietileno reticulado. Luego entraremos un poco más en detalle en las características de estos aislamientos. Históricamente se ha venido utilizando para estas tensiones desde hace muchos años los cables con papel impregnado en aceite. Estos cables, para evitar la pérdida de aceite, tenían que venir cubiertos por un tubo impermeable, un tubo que generalmente era de plomo, lo cual complicaba bastante su tendido, empalmes, confección de terminales, etcétera. Lo mismo que se puede decir para los cables de aceite fluido. También hablaremos más en detalle de las características diferenciales de estos materiales. Hoy día lo que se emplea generalmente en los nuevos cables se hacen a base de elastómeros, aunque todavía quedan muchos kilómetros de cables tendidos con papel impregnado en aceite o con aceite fluido. Y en cuanto a las protecciones, tenemos que distinguir fundamentalmente tres tipos de protección: las pantallas, las armaduras y las cubiertas. Las pantallas son protecciones fundamentalmente eléctricas, bien sean pantallas antiaccidentísticas para derivar a tierra corrientes de efecto para evitar que puedan causar daño a las personas; las armaduras, que son cubiertas metálicas que están diseñadas para resistir esfuerzos mecánicos anormales; y finalmente las cubiertas, que son unos elementos que sirven para dar impermeabilidad al conjunto y que un cable enterrado en un terreno húmedo, pues el agua no le pueda perjudicar. El adecuado conocimiento de estas características eléctricas, térmicas, químicas y mecánicas de cada uno de los distintos tipos de cable permitirá utilizar el más adecuado a cada tipo de instalación. Sin ningún género de duda, podemos afirmar que los cables son una parte muy importante de un sistema de transporte y distribución de energía eléctrica. Se utilizan en distintas aplicaciones, pero con el mismo propósito: transportar la electricidad con seguridad y eficiencia a los lugares de consumo. Las aplicaciones fundamentales, hay otras muchas, pero en principio y como una primera aproximación, tendríamos la conexión de generadores, transformadores auxiliares, entrada a subestaciones, sifones, mallado de una red urbana, enlace entre dos subestaciones. Y en cuanto a las partes constitutivas de un cable de energía de media o alta tensión, aquí tenemos cuáles son las más destacadas. La primera es el conductor, que puede estar generalmente constituido por cobre o aluminio. Ya hablaremos luego en detalle cuáles son las características de un conductor. Hay que tener en cuenta que las tensiones nominales de que estamos hablando en los cables de media tensión, 20 kilovoltios, 45 kilovoltios, obligan, para evitar dimensiones exageradas a los cables, nos obligan a utilizar materiales que presenten una elevada resistencia de aislamiento, de tal manera que podamos tener pues, valores de gradiente del campo del orden de 3, 4, 5 kilovoltios por milímetro de espesor. Todos sabemos que con valores del campo del orden de 1 kilovoltio por milímetro, 1000 voltios por milímetro, en el aire puede saltar una chispa entre dos puntas. ¿Por qué? Porque el gas que constituye el aire, los átomos gaseosos, oxígeno, nitrógeno, etcétera, que constituyen la atmósfera, son fácilmente ionizables y con gradientes de campo superiores a los 1000 voltios por milímetro podrían saltar chispas. Como vemos en la cuerda conductora, tenemos una cuerda formada por varios alambres. Si nosotros colocáramos directamente el aislamiento sobre la cuerda, entre dos alambres adyacentes queda una pequeña línea de aire que quedaría, digamos, hueca, y ahí podría de alguna manera saltar un pequeño arco eléctrico,
que provocaría a largo plazo, o no tan largo, la destrucción del aislamiento. Para evitar que se presenten esas diferencias de tensión en los huecos que hay entre los alambres, se coloca sobre el conductor una capa semiconductora. Esa capa semiconductora hace que todo lo que está dentro del interior de ese tubo constituido por la capa semiconductora quede con un valor equipotencial y por tanto no puede producirse ninguna descarga. Hemos dado, por tanto, a la parte que está a tensión elevada del cable, le hemos dado una constitución perfectamente cilíndrica y lisa que puede estar en contacto con el aislamiento sin que nos queden ocluidas capas de aire que podrían dar origen a estas descargas, que se las conoce con el nombre de descargas parciales, de las que hablaremos largo y tendido más adelante. Tenemos, por tanto, ya el conductor, la capa semiconductora interna, el aislamiento, y ahora vemos que sobre el aislamiento colocamos también una pantalla o cubierta metálica cuya función es la de dar forma cilíndrica al campo eléctrico que rodea el cable. Pero observemos que también esa pantalla está constituida por varios alambres y podrían quedar también huecos de aire entre ellos. Por lo tanto, ponemos una capa semiconductora externa por la misma razón que hemos puesto la capa semiconductora. Ponemos luego la pantalla, que es una protección eléctrica, generalmente está puesta a tierra en uno o en los dos extremos del cable y después podríamos poner un asiento de armadura, una capa de un material plástico elastomérico y sobre ella una armadura si hiciera falta, pero generalmente es excepcional la necesidad de las armaduras en los cables de media o alta tensión, pero en el caso de que haga falta se colocaría sobre esa capa, digamos, plástica a la que se denomina asiento de armadura, para que esa armadura constituida por alambres o flejes no dañara al resto del cable interior. Finalmente tendríamos la cubierta exterior del cable. Vamos a volver a hablar un poco más en detalle del conductor. El conductor es el elemento a través del cual se transporta la energía eléctrica, y la energía eléctrica es la suma de la energía cinética de los distintos electrones que de una manera anárquica vagabundean por el conductor. A este respecto hemos de indicar que la diferencia fundamental entre un conductor y un aislamiento es que el conductor, generalmente un material metálico, en nuestro caso suele ser cobre o aluminio, tiene algunos de los electrones constitutivos de sus átomos muy débilmente ligados al átomo, de tal manera que con un campo eléctrico muy pequeño se puede producir este desplazamiento electrónico. En general, dentro del conductor hay una masa electrónica que neutraliza las cargas positivas de los iones de cobre o de aluminio y de tal manera que la resultante de la carga final es nula. Pero cuando entre los dos extremos del cable ponemos un campo eléctrico, una diferencia de tensión, esa diferencia de tensión empuja a los electrones, se empuja desde, digamos, desde la carga positiva los atrae o desde la carga en el extremo negativo los repele, los empuja y los desplaza, adquiriendo una energía cinética lo mismo que una piedra que rueda a lo largo de la falda de una montaña. Esa piedra está sometida a un campo gravitatorio. Nuestros electrones libres o casi libres, desligados de sus átomos, también están sometidos al campo eléctrico de la tensión que le hemos aplicado al cable. Pues lo mismo que la piedra se acelera como consecuencia del campo gravitatorio, los electrones se aceleran como consecuencia del campo eléctrico. Y lo mismo que la piedra, al caer por la falda de la montaña, puede ir tropezando con los árboles, frenándose al chocar con ellos y haciendo vibrar, haciendo oscilar estos árboles, lo mismo pasa con los electrones. Los electrones, al circular por el conductor, chocan con los átomos metálicos del conductor y le dan parte de su energía cinética. El electrón se frena y los electrones empiezan a vibrar. Esto es ni más ni menos que el efecto Joule.
El efecto Joule viene caracterizado por un parámetro del material conductor al que llamamos resistencia, que no es ni más ni menos un coeficiente que nos dice qué pérdidas sufrirá esa corriente eléctrica nuestra cuando recorre el conductor. Por ejemplo, sigue la ley de Joule, conocida por todos, que las pérdidas son igual a la resistencia, que es este parámetro propio del material conductor, la resistencia multiplicado por el cuadrado de la intensidad. Pues bien, la resistencia, ya digo que es un coeficiente que nos denota las pérdidas, la resistencia sería el valor de las pérdidas en vatios que tendría un alambre de 1 milímetro, un milímetro cuadrado de sección y de una longitud de 1 kilómetro. Ese alambre, al ser recorrido por un amperio, presentaría unas pérdidas del orden de 17,24 vatios. Pues nosotros decimos que la resistencia del alambre de 1 milímetro cuadrado de sección y 1 kilómetro de longitud es 17,24 ohmios. No es ni más ni menos que cuantificar el coeficiente que nos da las pérdidas en el conductor. Como veremos a lo largo de toda esta disertación, no solo hoy, sino en días sucesivos, otras pérdidas que se originan en los cables, nosotros las convertimos en incrementos de resistencia. De tal manera que pérdidas producidas en las pantallas o pérdidas producidas en el dieléctrico, en lugar de considerarlas separadamente, las consideramos como un pequeño incremento de la resistencia que nos cuantifique estas pérdidas. Entonces, hemos comentado hace un momento que el 17,24 es las pérdidas de ese alambre de 1 milímetro cuadrado y 1 kilómetro de longitud cuando es de cobre. Cuando es de aluminio, todos sabemos que las pérdidas son algo mayores en el aluminio, casi un 50% más elevadas que en el cobre de las mismas dimensiones, y por lo tanto es lo que nosotros llamamos resistividad del cobre y el aluminio. Aquí tenemos los valores, el valor de la resistencia eléctrica, que no es constante, sino que varía con la temperatura. Aumenta con la longitud del cable, ya hemos dicho que la resistividad es en vatios por milímetro cuadrado kilómetro o en ohmios por milímetro cuadrado kilómetro. Entonces vemos que ese alambre, como he dicho antes, de cobre tendría unas pérdidas de 17,24 vatios, si fuera aluminio 28,26, pero esta resistencia no es constante, sino que aumenta con la temperatura. Y aumenta con la temperatura prácticamente lo mismo en el cobre que en el aluminio. Vemos que es aproximadamente 4 milésimas, 0,00393 en el cobre, 0,00403 en el aluminio, en números redondos 4 milésimas, pero esas 4 milésimas son muy importantes porque la resistividad de estos conductores se da en todas las tablas para la temperatura de 20 grados centígrados y en corriente continua. Cuando la temperatura aumenta, porque cuando un cable está en servicio generalmente está caliente y a una temperatura más elevada, por cada grado que aumenta la temperatura aumenta la resistencia 4 milésimas. Por ejemplo, supongamos que, como es normal en los cables que vamos a ver hoy, la temperatura de servicio del cable es la de 90 grados. La resistividad que nos han dado en esta tabla es para 20 grados de temperatura. Luego la temperatura de servicio del cable va a ser 70 grados mayor que la que viene con esta resistividad. 70 grados multiplicado por 0,004 va a dar 0,04 multiplicado por 70, 0,28. Luego, simplemente por el hecho de estar el cable en carga, siendo recorrido por una intensidad,
ha aumentado su resistencia y consecuentemente sus pérdidas, ya que al fin y al cabo la resistencia no es ni más ni menos que una materialización de las pérdidas, un 28%. Y ahora quiero también llamar la atención sobre otro hecho que podemos deducir de este cuadro. Observamos el peso específico del cobre y del aluminio. El cobre pesa aproximadamente 9 kilos por litro. Un alambre de 1 kilómetro y 1 milímetro cuadrado de sección tiene un decímetro cúbico de volumen. Bien, vemos que el cobre pesa 9 kilos. El aluminio no llega a 3, la tercera parte. Por otro lado, vemos que el cobre presenta una resistividad de 17,24 y el aluminio de 28,26, un 50% más. Luego, la resistencia del aluminio es 1,5 veces la del cobre. El peso del cobre es 3 veces mayor que el aluminio. Luego, si dividimos 3 por 1,5, el cociente es 2. Esto quiere decir que dos cables eléctricamente equivalentes, el de cobre pesa el doble que el cable de aluminio. Teniendo en cuenta los precios que actualmente y por desgracia está alcanzando el cobre, bueno, los chilenos dirán que no es por desgracia, pero para los que no somos productores de cobre sí es una desgracia. Bueno, pues esto nos incitará a utilizar aluminio siempre que no haya circunstancias que nos obliguen a utilizar necesariamente el cobre. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues fundamentalmente la menor carga de rotura del aluminio. El aluminio no se puede emplear en alambres muy finos porque tiene una carga de rotura muy baja y se nos rompería. Por tanto, no se pueden hacer cables flexibles de aluminio. Por otro lado, por la misma razón, cables con secciones inferiores a 16 milímetros cuadrados tampoco es conveniente hacerlos de aluminio. En secciones muy importantes, de grandes secciones, de 500, 1000 milímetros cuadrados, sí también es interesante hacer los cables de cobre porque las dimensiones del cable de aluminio, al tener obligatoriamente una sección un 50% más elevada, haría ya que sus dimensiones fueran excesivas. Por lo tanto, es una gama muy importante la que nos permite utilizar el aluminio francamente mucho más económico que el cobre, no hay más que ver las tablas de cotizaciones de cada día. Bueno, pues tenemos en la gama de cables de media y alta tensión que el aluminio se emplea en las secciones habituales de 150, 240, 300 milímetros cuadrados, ya digo, por encima de 16 y hasta 500 milímetros. Aquí tenemos la expresión que nos permite ajustar la resistencia del cable a una temperatura determinada, teniendo en cuenta los valores del coeficiente de temperatura del cable. Las resistividades que hemos visto en el cuadro anterior son las que corresponden a una conductividad del 100%. El material empleado en la fabricación de los cables es un material industrial que tiene ligerísimas impurezas, por lo que presenta una resistividad algo mayor. Pero como vemos de todo, estábamos hablando del incremento de resistencia que se producía en un conductor y por tanto el incremento de las pérdidas cuando aumentaba la temperatura. Y esto ocurre en corriente continua. Hemos visto en la expresión anterior, a ver si puedo ir que hablamos aquí de resistencia a la temperatura de θ grados en corriente continua, que es el producto de multiplicar la resistencia a 20 grados en corriente continua por 1 más un coeficiente que, como hemos visto anteriormente, era 0,004, multiplicado por la temperatura real de servicio que queremos nosotros calcular su resistencia, menos los 20 grados que ya nos han dado en el coeficiente. Era lo que decía antes, 0,004 multiplicado por 90 menos 20, que son 70, 0,28. Por lo tanto, la resistencia
a la temperatura de 90 grados y en corriente continua es 1,28 la resistencia a la temperatura de 20 grados y en corriente continua. Pues bien, cuando estamos hablando de una corriente alterna, la variación de la corriente en el tiempo induce a su alrededor un campo magnético también variable, que a su vez induce en el propio conductor o en otros situados en su proximidad unas tensiones que originan unas corrientes que se oponen a la corriente principal, reduciendo su cuantía. Entonces, esto actúa como si la resistencia óhmica del cable sufriera un determinado incremento, porque al pasar una intensidad menor, bueno, hemos perdido ahí una energía. Como estas contracorrientes son mayores en el interior del conductor que en su periferia, los elementos de corriente de la intensidad que recorre el cable presentan menor valor en su interior que en la periferia, por lo que su efecto sobre el propio conductor se conoce como efecto piel. Este efecto es proporcional al cuadrado de la frecuencia. En los cables industriales con una frecuencia de 50 o 60 hercios, se puede evaluar que este incremento de la resistencia puede ser como un 2% más. Luego, si sumamos al 28% de incremento de la resistencia debido al calentamiento, el 2% debido a estas autoinducciones que se producen en el cable, vemos que las pérdidas en un cable en corriente alterna y a la temperatura de trabajo de 90 grados son un 30% más elevadas que las que podríamos sacar de la simple evaluación del coeficiente que nos viene en cualquier tabla de cualquier vademecum al uso. Algo parecido ocurre con los restantes conductores situados en las cercanías del cable inductor. Estos cables se comportan como si se hubiera producido un aumento de su resistencia. Entonces, esa resistencia a 90 grados y en corriente continua, la multiplicaríamos por 1, que sería su propio valor, más el incremento por efecto piel, y su S por el skin de la piel en inglés, más el incremento debido al efecto proximidad. Es lo que digo que normalmente trabajando a 50 hercios o a 60 hercios, o sea, a frecuencia industrial, puede incrementar la resistencia aproximadamente un 2%. Pero ojo, porque este incremento es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Y si resulta que en la línea que nosotros estamos utilizando hay armónicos, por ejemplo el tercer armónico, que es de 150 Hz, si tomamos como frecuencia fundamental la de 50, las pérdidas son 9 veces mayores que a 50 Hz. Luego, en el caso de la presencia de armónicos en las líneas, notaremos muchas veces calentamientos inexplicables que exceden con mucho lo que sería de esperar por la intensidad que recorre el cable. Esto hace que, por ejemplo, en altas frecuencias, este efecto piel tenga una importancia muy significativa y de valores, digamos, de gran magnitud comparable. Lo que ocurre es que en esos cables las intensidades son mucho menores y por lo tanto las sobrecargas también son bastante menores. Como dice aquí, Y sub S es el incremento de la resistencia debido al efecto piel e I sub P es el debido al efecto proximidad. Aquí tenemos las fórmulas. Vemos que el coeficiente del efecto piel es una constante multiplicado por el cuadrado de la frecuencia por la sección al cuadrado y dividido por la resistividad a la temperatura de servicio que nos ocupa, que en este caso sería de 90 grados. Y el coeficiente debido al efecto proximidad sería el efecto piel multiplicado por 2,9 multiplicado por el cuadrado de la relación entre el diámetro del conductor y la distancia a los ejes de los conductores próximos. Sustituyendo estos valores en la fórmula anterior, en la de la página anterior,
estos valores de y sub s y sub p, pues tenemos esta fórmula que, como ya digo, es relativamente complicada, pero lo único importante que quiero destacar es que este crecimiento es proporcional al cuadrado de la frecuencia. En nuestro caso, las mismas tablas que aparecen en los catálogos o incluso en los reglamentos al uso ya nos dan los valores de la resistencia que podríamos tomar para el cálculo de la capacidad de carga de los cables. Vamos a hablar ahora de la segunda parte del cable, la capa semiconductora interna. La capa semiconductora interna es hacer perfectamente lisa la superficie de contacto entre la parte conductora del cable y el aislamiento. Se coloca sobre la superficie exterior de la cuerda conductora una fina capa de material semiconductor. Generalmente está hecho del mismo material que el aislamiento, pero cargado con alguna sustancia conductora, como puede ser simplemente negro humo. El negro humo ya le da un valor de resistencia muy elevado, por eso se llama capa semiconductora, pero suficiente para homogeneizar el campo eléctrico. Se evita así, como decía antes, que los huecos que quedan entre los hilos conductores se vean sometidos a gradientes de tensión que provocarían fenómenos de ionización o descargas parciales. Estos fenómenos de ionización, este chisporroteo, bueno, que se produciría si no existiera la capa semiconductora interna, si estuviera la cuerda conductora simplemente el aislamiento sobre ella, bueno, nos encontraríamos con que iría produciéndose unos caminos en el aislamiento debido a esta carbonización que podrían llegar a perforar el material. Debido a su forma de arbolito, parecen como pequeños rayos que se producen en el aislamiento. En español se les conoce con el nombre de arborescencias y en la literatura sajona con el nombre de triárboles. Las propiedades térmicas y mecánicas de este material deben ser similares a las del propio material aislante con el que está en contacto, pues se sitúa a continuación en una operación denominada de triple extrusión junto con la capa semiconductora interna. Se utiliza un material similar al polímero que constituye el aislamiento con cargas adecuadas para dotarlo de la adecuada conductibilidad. Luego viene el aislamiento, que tiene que ser capaz de soportar sin daño durante toda su vida útil el campo eléctrico presente entre conductor y tierra, que puede llegar a alcanzar valores muy elevados en los cables de muy alta tensión, del orden de los 10-12 kilovoltios por milímetro. En los cables de media nos encontramos con valores de 3, 4 hasta 5 kilovoltios por milímetro, lo cual permite reducir con los nuevos cables con aislamiento de etileno-propileno de alto módulo los espesores de aislamiento y conseguir así cables cuyo diámetro final es menor y son por tanto más fáciles de instalar. Entonces, la diferencia fundamental entre los materiales conductores y los aislantes es que un pequeño aporte de energía, como el que puede procurar la agitación térmica presente a las temperaturas ordinarias, arranca alguno de los electrones de las órbitas más alejadas del núcleo de sus átomos, por lo que siempre está presente en el seno del material una importante cantidad de electrones desligados de sus átomos que pueden verse desplazados por la presencia de un campo eléctrico débil. En cambio, los aislantes exigen un muy importante aporte de energía para desprenderse de alguno de los electrones exteriores de sus átomos, hasta tal extremo que antes de llegar a esta situación se destruye su estructura molecular regular. En condiciones normales no presentan electrones libres que faciliten la formación de corrientes eléctricas. Presentan efectivamente una resistividad residual, pero pequeñísima, del orden de un cuatrillón, la unidad seguida de 24 ceros, de un cuatrillón de veces la resistividad del cobre. Para hacernos una idea, si nosotros quisiéramos un alambre de cobre que presentara la misma resistencia que un filamento de 1 metro de longitud de polietileno de 1 milímetro cuadrado de sección,
ese hilo de cobre debería tener un cuatrillón de metros. Dicho así, no parece una cantidad es suficientemente larga, pero podríamos decir que ese cuatrillón de metros es más o menos del orden de 5.000 trillones de metros de longitud, trillones europeos. O sea, esto es la unidad seguida de 18 ceros. Considerando que nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz, con dicho hilo de cobre se podría formar a su alrededor una bobina de 200 espiras. O sea, los materiales conductores los materiales aislantes no son aislantes perfectos, pero son suficientemente buenos. Ante esta falta de electrones de conducción, bueno, esto es lo que les he dicho ya, el material aislante se coloca alrededor del conductor de tal manera que lo cubra totalmente y con un espesor adecuado a la tensión de servicio del cable, con el fin de que el campo eléctrico a que se ve sometido el aislamiento sea muy inferior a su tensión de perforación o rigidez dieléctrica. Aparte de las características eléctricas, evidentemente fundamentales en los cables de media y alta tensión, los materiales aislantes deben presentar otras que permitan determinar cuál será el cable más adecuado a cada tipo de instalación según cuáles sean las influencias externas que deberá soportar durante su vida útil. Absorción de agua y resistencia a la humedad, grado de polimerización o vulcanización o reticulación, resistencia al ozono, resistencia a la acción solar, resistencia a la radiación ultravioleta, resistencia a la radiación gamma, a la oxidación, a los hidrocarburos, a los agentes corrosivos. En cada caso es importantísimo informar al proveedor del cable de cuáles son las características específicas de nuestra instalación, porque algunos tipos de cable, algunos tipos de cubierta, por ejemplo, resisten muy mal los hidrocarburos. Bueno, aquí tenemos algunas características de los materiales aislantes, como son la permitividad, el factor de pérdida, la resistividad a 20 grados y en corriente continua. Aquí hay un error, aquí habría que poner en lugar de vatios centímetro, ohmios centímetro. Resistividad en ohmios centímetro. Y la rigidez dieléctrica, ¿qué es esto? La permitividad sería la permitividad relativa, esto es, la mayor capacidad de ese cable como condensador cilíndrico para el aislamiento que nos ocupa en lugar de aire. Si fuera aire, la permitividad relativa sería 1, pero en el polietileno reticulado es 2,5, en el etileno propileno de alto módulo es 3 y en el polietileno de alta densidad es 2,35. Precisamente este valor de la permitividad y este reducido factor de pérdidas es el que hace idóneo para muy altas tensiones los cables aislados con polietileno de alta densidad, que es el HDPE. Ya hemos visto qué es la permitividad, qué es el factor de pérdidas. Antes decíamos que la resistividad del aislamiento era muy elevada, ya lo vemos aquí, que tenemos del orden de 10 elevado a 17 ohmios centímetro. Pero no obstante, aunque es muy elevada, no es infinita. Luego hay una pequeña corriente que se filtra a través del aislamiento. La intensidad de esa corriente de fuga, dividida por la intensidad de carga del cable considerado como un condensador cilíndrico, es lo que se conoce con el nombre de factor de pérdidas. Eso nos permite evaluar, conocida la intensidad de carga del cable considerado como condensador, cuáles son las pérdidas en este dieléctrico y vemos que efectivamente en este tipo de materiales son muy bajas. El PVC, el cloruro de polivinilo, no se emplea como aislamiento de los cables de media o alta tensión porque su factor de pérdidas y su permitividad son muchísimo más elevadas, de tal forma que las pérdidas en el dieléctrico de un cable aislado con cloruro de polivinilo para una frecuencia determinada serían del orden de 100 veces más elevadas que las del polietileno reticulado, el XLPE. Por lo tanto, no lo podemos utilizar, porque es que además
este factor de pérdidas luego viene multiplicado por el cuadrado de la tensión. Las pérdidas en el conductor son proporcionales al cuadrado de la intensidad, como dice Joule. Las pérdidas en el dieléctrico son proporcionales al cuadrado de la tensión y, por lo tanto, si tenemos un material con un elevado factor de pérdidas y encima lo hacemos trabajar a una tensión muy elevada, ese cable no va a poder llevar prácticamente carga porque todo el calentamiento va a ser producido por las pérdidas. Estamos hablando de las temperaturas de servicio. También apuntaba, no sé si ya se había ido el sonido, también apuntaba que en el tendido de los cables se debe trabajar siempre con temperaturas por encima de 0 grados, porque o bien las cubiertas o bien el aislamiento pueden ser materiales termoplásticos que a temperaturas muy bajas quedan duros y quebradizos y durante el tendido se pueden romper. Por lo tanto, hay que tener cuidado y tender los cables siempre a temperaturas del orden de 10-20 grados. ¿Cómo se puede hacer esto si tenemos que tender el cable en invierno y en un sitio frío? Pues teniendo el día anterior al tendido la bobina metida en una tienda de campaña con unas estufas de butano, de tal manera que a la mañana siguiente tengamos el cable a una temperatura razonable y antes de que se enfríe podamos realizar. Vemos que la temperatura mínima de estos tres materiales aislantes empleados en el cable es de 50, 30, 40 o 50 grados bajo cero centígrados. Las temperaturas de servicio vemos que son, al ser un material termoplástico, el polietileno de alta densidad, el HDPE, la temperatura de servicio es muy baja, ya que a temperaturas más altas se reblandecería el aislamiento y se podría descentrar provocando intensidades de campo importantes, y la temperatura de servicio del polietileno reticulado, XLPE, cross-linked polietileno, son 90 grados, y el etileno propileno EPR de alto módulo 105 grados. Esto hace que sea un cable que tiene una mayor capacidad de carga, mayor resistencia a sobrecargas y cortocircuitos, etc. Vemos también como su temperatura de sobrecarga, la del HPR es la más elevada de todos, y la de cortocircuito es tanto en el polietileno reticulado como en el HPR suficientemente elevada, 250 grados, mientras que en el polietileno de alta densidad, HDP, es de 160 grados, precisamente por su propiedad de reblandecerse ante el calor. Aparte tenemos ya encima de la mezcla semiconductora externa, la que está colocada sobre el aislamiento, la pantalla o cubierta metálica, cuya función es, como dije antes, la protección eléctrica. En el caso de los cables de media y alta tensión tienen como función primordial dar forma regular y cilíndrica al campo eléctrico que rodea el conductor de tensión, así como proporcionar la referencia al potencial de tierra de la línea. Suele estar constituida por una corona de hilos de cobre arrollada en hélice de paso largo en los cables unipolares o una cinta de cobre fina de un par de décimas de espesor arrollada en hélice de paso corta en los cables tripolares sobre la capa semiconductora externa. En el caso especial de los cables aislados con polietileno reticulado o polietileno de alta densidad, la acción biológica del agua contaminada puede deteriorar dichos aislamientos determinando la formación de arborescencias químicas, algo parecido a las arborescencias eléctricas producidas por las descargas parciales. Para evitar este riesgo se deberá sellar el cable contra la penetración de agua, lo que generalmente se consigue utilizando cubiertas metálicas estancas o poniendo rellenos, hidrófugos que impidan la penetración del agua en el cable. Y finalmente tenemos la armadura. Generalmente en los cables de media tensión no suele emplearse, pero si el cable ha de verse sometido a esfuerzos mecánicos excesivos, entonces sí podría utilizarse
como ya he dicho antes, armaduras que pueden estar constituidas por flejes de hierro o por coronas de hilos de acero, en el bien entendido que estas armaduras nunca se deben colocar sobre cables unipolares, porque se engendrarían unos campos magnéticos y unas corrientes, corrientes de Foucault o histéresis en el hierro, unos calentamientos que podrían llegar a destruir el cable. Estos calentamientos son proporcionales a la intensidad que pasa por ese cable. Pues bien, si nosotros metemos los tres cables unipolares de un circuito trifásico y lo cubrimos con una armadura de fleje de hierro, este sí se puede hacer porque la componente de la intensidad de un sistema trifásico equilibrado es prácticamente cero. Y finalmente tenemos las cubiertas, que son aquellos elementos generalmente no metálicos cuya función es la de proteger el cable contra agentes exteriores agresivos, químicos, biológicos, atmosféricos, abrasivos, etc., o para mejorar algunas características propias del cable que le permitan satisfacer mejor sus prestaciones. Materiales de relleno para dar forma a los cables multiconductores, barreras antillama en los cables resistentes al fuego, asiento de armadura para evitar que éste dañe al cable, y en el caso de las cubiertas exteriores, sus características vienen definidas por la naturaleza de la agresión exterior prevista. Vamos ahora a empezar a hablar de los parámetros eléctricos de los cables de energía. Los más importantes son resistencia óhmica, de la que hayamos hablado algo, inductancia o reactancia inductiva, capacidad o reactancia capacitiva, caída de tensión, campo eléctrico y las pérdidas eléctricas. Ya hemos hablado de la resistencia y hemos comentado cómo el valor de la resistencia se incrementa cuando aumenta la temperatura y también es proporcional al cuadrado de la intensidad, es la ley de Joule. Entonces, todas las pérdidas que vamos a observar que se producen tanto en el aislamiento como en las pantallas, como en las armaduras, todas estas pérdidas las vamos a convertir en incrementos de la resistencia y finalmente solo trabajaremos con un parámetro que nos va a dar las pérdidas que se pueden presentar en un cable que está prestando servicio. Ya hemos visto el valor de la resistencia es el producto de la resistividad multiplicado por la longitud y dividido por la sección. Aquí se ha quedado fuera del dibujo la fórmula, pero en fin es una fórmula sobradamente conocida. El mismo cuadro que vimos antes de la resistividad, el peso específico y el coeficiente de temperatura. Y la inductancia es la segunda de las características. Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica de magnitud variable en el tiempo, se genera en su entorno un campo magnético también variable. Este campo magnético genera una diferencia de potencial en el propio conductor que trata de oponerse a la variación de la corriente. A la relación de proporcionalidad existente entre la variación del flujo magnético y la variación de corriente en el tiempo se la conoce con el nombre de inductancia y se mide en henrios. Vendrá dada por la suma de la inductancia propia o interna, ya que parte del flujo generado corta al propio conductor, y la inductancia externa o mutua. Un henrio es la inductancia eléctrica, es la definición del sistema de medidas internacional. Un henrio es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 voltio cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía a razón de 1 amperio por segundo. La fórmula, se puede encontrar en cualquier manual, según la ley de Ampère. Dentro del conductor, la corriente concatenada con el campo magnético valdrá este valor, la intensidad multiplicado por la distancia del centro del cable a la capa considerada y dividido por el cuadrado de la resistencia total del radio total del cable.
el R pequeña es la distancia del eje del cable al punto donde queremos considerar la intensidad, y como vemos es simplemente la parte proporcional de la intensidad concatenada con el campo magnético. Ahí tenemos el valor de la corriente de la inductancia interior, y en el exterior tenemos la totalidad, donde sigue valiendo la intensidad partido por 2πr, siendo R el radio del cable. Desarrollando las fórmulas, la energía almacenada en el campo magnético que rodea una línea monofásica en el espacio que la separa de la línea de retorno valdrá este valor, y la reactancia